Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con el último tema de este curso, donde vamos a ver las sucesiones y series, y concretamente en este vídeo vamos a ver las sucesiones. ¿A qué hacen referencia las sucesiones? Hacen referencia a aquellas funciones cuyo dominio son los enteros positivos, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Cuando tengamos una función cuyo dominio son los enteros positivos, a esa función se le conoce como sucesión. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Nos dice lo siguiente, que si el dominio de una función es el conjunto de enteros positivos, entonces los elementos de la función en el rango, es decir, esos valores funcionales, los podemos ordenar en orden correspondiente a los valores crecientes de n. Y para entenderlo, aquí tenemos un ejemplo. Recordad lo siguiente, que si tenemos f de n, bueno, pues recordar que n hace referencia a los enteros positivos. En cambio, si tenemos f de x, x hace referencia a cualquier número real. Entonces, si queremos nombrar aquellos enteros positivos, los nombramos con n. Cuando tenemos f de n, estamos indicando que el dominio de esta función son los enteros positivos. Y nos está diciendo que para ordenar esos valores funcionales o el rango de esa función, simplemente los tenemos que ordenar en orden creciente a esos enteros positivos. ¿Cuál es nuestro primer entero positivo? Ya sabemos que es el 1. Bueno, pues sustituyendo las n's que tengamos en esta función, como resultado vamos a obtener el primer valor funcional. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es nuestro segundo entero positivo? Ya sabemos que es el 2. Realizando la misma operación, vamos a obtener el segundo valor funcional y así sucesivamente. Y ya vemos que estos valores funcionales los estamos ordenando en orden creciente a esos enteros positivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí como valores funcionales simplemente vamos a obtener números reales y en ocasiones puede que f de 2 sea mayor que f de 1, pero que f de 3 sea menor que f de 2. Entonces, como no tenemos un orden en concreto, para ordenar estos valores funcionales, los ordenamos en orden crecientes a esos enteros positivos. Y para terminar de entenderlo, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que si n es un entero positivo, entonces los primeros elementos en el rango de la función, esta de aquí, son los que veis aquí. ¿Cuál es nuestro entero? ¿Cuál es nuestro primer entero positivo? Mejor dicho, bueno, pues ya sabemos que es el 1. Bueno, pues sustituyendo estas n's que tenemos aquí por el 1, vamos a obtener ese primer valor funcional. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es nuestro siguiente entero positivo? Ya sabemos que es el 2. Realizando la misma operación, sustituyendo estas n's por el 2, vamos a obtener nuestro segundo valor funcional. Y así sucesivamente. Y ya vemos que estos valores funcionales los estamos ordenando en orden creciente a esos enteros positivos. Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tengamos una función cuyo dominio son los enteros positivos y el rango son los números reales, a esa función se le conoce como sucesión. Bueno, pues aquí tenemos su definición. Ya vemos que una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos. ¿Cuál sería su gráfica? Imaginad que tenemos una función cuyo dominio son todos los números reales y eso significa que por cada número real, es decir, por cada x, vamos a obtener un valor funcional. Y como tenemos todos los números reales, esto lo podemos unir y simplemente obtenemos esta curva que veis aquí. Ahora bien, si el dominio de la función son los enteros positivos, bueno, pues ya sabemos que por cada entero positivo vamos a obtener un valor funcional. Pero esto no los podemos unir porque no estamos empleando los números que están comprendidos entre estos enteros positivos, porque solo estamos empleando los enteros positivos y por cada entero positivo estamos obteniendo un valor funcional. Bueno, pues aquí no vamos a obtener una curva, sino que vamos a obtener puntos, pero en cambio si estamos empleando todos los números reales, vamos a obtener una curva o una línea, me da igual. Pero como digo, si estamos empleando números enteros positivos como dominio, solo vamos a obtener puntos. Bueno, pues ya vemos que a estas funciones cuyo dominio son los enteros positivos se les conoce como sucesiones. Como tienen un nombre especial, también tenemos una nomenclatura especial. Y en vez de emplear f de n, recordad que n hace referencia a esos enteros positivos, porque si empleásemos f de x, ya sabemos que x hace referencia a cualquier número real. Bueno, pues en vez de emplear f de n, empleamos esta nomenclatura de aquí. Simplemente tenemos a y como subíndice indicamos n. n, que ya sabemos que hace referencia a esos enteros positivos. Y aquí, fuera de las llaves, estamos indicando que comenzamos desde el primer entero positivo, que es el 1, y que llegamos hasta infinito. Ahora bien, nos dice que el entero n algunas veces recibe el nombre de índice de a sub n. Bueno, pues a esta n se le conoce como índice de la sucesión.
Y nos dice lo siguiente, que los términos de la sucesión se forman dejando que el índice n tome esos valores enteros positivos, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, pues como resultados, es decir, como valores funcionales, vamos a obtener que el número a sub 1 es el primer término de la sucesión. Es decir, que a estos valores funcionales, cuando estamos empleando esos enteros positivos, se les conoce como términos de la sucesión. Ya vemos que a sub 2 es el segundo término de la sucesión y así sucesivamente. Es decir, que el índice nos está indicando en qué valor funcional nos encontramos. Y también nos dice que el número a sub n se denomina el término enésimo o el término general de la sucesión, porque como ya sabemos que n hace referencia a cualquier entero positivo, bueno, pues cuando tenemos a sub n, o lo que es lo mismo f de n, nos encontramos en el valor funcional del entero positivo que nos encontramos. Imaginad que estamos en 13, lo indicaríamos de esta manera, o f de 13, pero aquí como índice, si solo indicamos n, estamos diciendo que estamos en un término del entero positivo en el que nos encontramos. Y aquí ya vemos un ejemplo, de tal modo que esta sucesión de aquí, recordar, estas llaves, es equivalente a estos términos de aquí. Y estos términos son equivalentes a los valores funcionales empleando los enteros positivos. Y recordar que estos índices hacen referencia a esos enteros positivos. Y como ejemplo, recordar que la primera sucesión que hemos visto era la siguiente, f de n es igual a paréntesis 1 más 1 entre n y todo ello elevado a la n. ¿Cómo representamos nosotros esta sucesión? Bueno, pues lo representamos de esta manera, recordar las llaves de la nomenclatura. Importante, en algunas circunstancias es conveniente tomar el primer término de la sucesión como a sub 0. Entonces, ¿cuál sería nuestra sucesión? Aquí la tenemos. Comenzamos por a sub 0 y seguimos por a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente. Pero para nosotros, este primer término ya sabemos que hace referencia a nuestro primer índice, que ya sabemos que es 1. Es decir, nuestro primer valor funcional, o lo que es lo mismo, nuestro primer término. Pero ¿por qué en ocasiones lo queremos representar así? Bueno, pues se me ocurre en programación lo siguiente. En programación, cuando un lenguaje quiere leer un array donde simplemente tenemos información almacenada en ese array, bueno, pues el compilador empieza a leer desde la posición 0 y luego continúa por la posición 1, por la posición 2 y así sucesivamente. Pero esta posición 0, que para el compilador es la primera posición, para nosotros es la primera posición. O lo mismo si tenemos memoria RAM, simplemente tenemos información almacenada en la memoria RAM, bueno, pues el ordenador lo que hace es lo siguiente, para entrar a esta información, comienza de la posición 0, que para él es la posición 0, luego por la 1, luego por la 2 y así sucesivamente. Pero para nosotros ya sabemos que la primera posición es 1, porque nosotros comenzamos a contar desde el 1, 2, 3 y así sucesivamente, y no comenzamos desde el 0. Bueno, pues simplemente que sepáis que en ocasiones a ese primer término lo representamos con a sub 0, pero recordar que estamos empleando los enteros positivos, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Bueno, pues para terminar de entenderlo y para emplear esta nomenclatura vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que escribir los primeros 4 términos de las sucesiones siguientes. Bueno, pues aquí tenemos 3 sucesiones, recordar su nomenclatura, aquí tenemos las llaves. Y ya sabemos que se trata de sucesiones porque n representa esos enteros positivos. Y tenemos que encontrar los 4 primeros términos, o lo que es lo mismo, los 4 primeros valores funcionales. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear los 4 primeros enteros positivos. Aquí lo tenemos. Empleando esos 4 primeros enteros positivos, aquí tenemos los 4 primeros términos de cada sucesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir esta n por estos enteros positivos y vamos a ir obteniendo esos términos. Bueno, pues aquí tenemos los 4 primeros términos de esta primera sucesión. Para la segunda sucesión tenemos que hacer lo mismo y obtenemos estos 4 primeros términos. Y para la tercera sucesión, bueno, pues obtenemos estos 4 términos de aquí. Recordar que cuando tenemos menos 1 y todo ello elevado a n, bueno, pues ya sabemos que cuando n es impar obtenemos menos 1 y que cuando n es par obtenemos 1. Bueno, pues aquí tenemos los correspondientes términos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando n se hace suficientemente grande o cuando n tiende a infinito? ¿Qué pasa con estas sucesiones? Recordad que esto ya lo hemos visto, que cuando n tiende a infinito,
Bueno, pues para el primer caso ya vemos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una constante en el numerador y ya vemos que el denominador va aumentando según va aumentando ese entero positivo. Recordad que cuando teníamos 1 entre 10, 1 entre 100, 1 entre 1000 y así sucesivamente, ya vemos que estas fracciones cada vez se van aproximando a 0. Bueno, pues ya vemos que cuando en este caso n tiende a infinito, esta sucesión tiende a 0. ¿Qué significa eso? Que esta sucesión converge y converge a 0. ¿Qué nos pasa con la segunda sucesión? Ya vemos que cuando n tiende a infinito, cuando n se va haciendo suficientemente grande, aquí ya vemos que los términos van aumentando sin límite, porque ya vemos que aquí cuando se va sustituyendo por n cada vez más grande, el término se va haciendo más grande. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta sucesión no converge, es decir, que diverge. Y para esta otra sucesión nos pasa exactamente lo mismo, porque ya sabemos que cuando n es impar tenemos menos 1 y que cuando n es par tenemos 1. Bueno, pues cuando n se hace suficientemente grande, esta sucesión no converge, sino que diverge, porque ya vemos que no tenemos un número específico, porque ya vemos que cuando es impar es menos 1 y que cuando es par es 1. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta sucesión converge y converge a 0 y que estas dos sucesiones divergen. Bueno, pues sabiendo esto, aquí tenemos la definición de una sucesión que converge. Nos dice lo siguiente, que se dice que una sucesión converge a un número real L si para todo epsilon mayor que 0 existe un entero positivo tal que se cumpla esta desigualdad de aquí. Y nos dice que el número L se llama límite de la sucesión. Importante, si una sucesión converge, entonces su límite es único. Y ya lo hemos visto, si teníamos esta sucesión de aquí, donde ya sabemos que según va aumentando ese entero positivo, el denominador va aumentando, y como aquí tenemos una constante en el numerador, bueno, pues ya hemos visto que esta sucesión tiende a 0, cuando n se hace suficientemente grande. Y este es el único límite, y no podemos tener 0 y tampoco 5, porque ya hemos visto que aquí solo tenemos un límite, y como tenemos un único límite, si la sucesión converge, ese límite es único. Ahora, ¿qué hace referencia esta definición de aquí? Bueno, pues hace referencia a lo siguiente. Epsilon hace referencia a un número y, y n mayúscula hace referencia a un entero positivo. Y para verlo vamos a emplear este ejemplo que hemos visto antes. Ya hemos visto que esta sucesión tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Bueno, pues como ya sabemos que su límite es igual a 0, lo voy a poner aquí en azul, aquí tenemos su límite. Y como epsilon hace referencia a un número y, vamos a hacer que sea lo suficientemente cerca al límite. Y como el límite es 0, bueno, pues vamos a escoger que epsilon sea igual a 0,01. Bueno, pues aquí lo tendríamos, aquí tendríamos 0,01, es decir, el límite más 0,01, y aquí tendríamos el límite menos 0,01, porque nos aproximamos al límite por arriba y por abajo. Bueno, pues nos está diciendo que para que se cumpla esto de aquí, vamos a tener un número n entero positivo cuyo término va a estar comprendido dentro de este intervalo. Si está dentro de este intervalo, vamos a seguir esta sucesión. Como digo, si está dentro de este intervalo, se cumple esta desigualdad de aquí. Ya sabemos que aquí va disminuyendo cada vez más el término. Bueno, pues comenzamos por un término mayor y vamos disminuyendo hasta que nos vamos aproximando a 0. Como veis aquí. Bueno, pues ya vemos que en algún punto, para un entero positivo, este término está dentro de este intervalo que veis aquí. Y para todo entero positivo, todos los términos van a estar dentro de este intervalo. Si están dentro de este intervalo, se cumple esta condición de aquí, que ya vemos que ese término menos el límite, que en este caso es 0, ya vemos que esa distancia es menor que la distancia que tenemos en epsilon. Es decir, si tenemos esta resta, que es esta distancia de aquí, ya vemos que es menor que la distancia que tenemos desde epsilon hasta el límite. Y todo esto se cumple para todo entero positivo que venga después de este entero positivo. Como podemos ver, estos términos están dentro de este intervalo y eso significa que se cumple esta desigualdad de aquí. Y como digo, para todo entero que venga después, porque tenemos esta desigualdad de aquí, n hace referencia a un entero positivo, donde también se cumple esta desigualdad, y a partir de ahí, cualquier entero positivo que sea mayor que n mayúscula, se cumple esta desigualdad. Si se cumple esa desigualdad, eso significa que la sucesión
converge. Ahora bien, recordad lo siguiente, que para saber si una sucesión es convergente, simplemente tenemos que obtener el límite de esa sucesión cuando n tiende a infinito. Si el límite existe, eso quiere decir que esa sucesión es convergente. En cambio, si no existe, se dice que la sucesión es divergente. Cuando existe, vamos a obtener un número, y cuando no existe, bueno, pues el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito va a ser o infinito o el negativo de infinito. Y eso quiere decir que la sucesión es divergente. Para que sea convergente, bueno, pues ya sabemos que este límite de aquí tiene que existir. Vamos a realizar un ejemplo para ver cómo emplear esta definición de la sucesión convergente para una sucesión que ya sabemos que es convergente. Y vamos a comprobar que esto de aquí se cumple para todo entero positivo mayor que n mayúscula. Y para encontrar esta n mayúscula, que es un entero positivo, ya sabemos que tenemos que escoger como un número cercano al límite que hace referencia a epsilon y que sea lo suficientemente cerca del límite. Y para terminar de entender esto de la sucesión convergente, bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos. Aquí ya vemos que tenemos diferentes sucesiones que se van aproximando a un límite. Para este primer ejemplo, bueno, pues ya vemos que tenemos una sucesión que va aumentando según va aumentando n, y ya vemos que cada vez se va aproximando a un límite. Ahora bien, escogiendo que epsilon sea lo suficientemente cerca del límite, ya vemos que vamos a tener un entero que a partir de ahí, todos los enteros que vengan después, todos estos términos van a estar dentro de este intervalo cerrado. Y eso quiere decir que la distancia que hay desde este término hasta el límite siempre va a ser menor que la distancia que tenemos desde epsilon hasta el límite. Y así, bueno, pues se va a cumplir esa desigualdad que hemos visto en la definición de la sucesión convergente. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una sucesión que va disminuyendo cada vez más según va aumentando n. Y ya vemos que se aproxima a un límite. Y ya vemos que vamos a tener un entero que a partir de ahí, los enteros que vengan después, sus términos están dentro de este intervalo cerrado. Y ya sabemos que se cumple esa desigualdad. Que ya sabemos que la resta de este término menos el límite es menor que la distancia de epsilon. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya vemos que para los enteros impares, bueno, pues los términos son positivos y que para los enteros pares los términos son negativos. Aquí van disminuyendo hasta que se aproximan a este límite y aquí van aumentando hasta que se aproximan al límite. Recordar que si la sucesión converge, su límite es único. Por eso aquí van aumentando y aquí van disminuyendo. Pero ya sabemos que vamos a tener un entero positivo que a partir de ahí todos los términos que tenemos después van a cumplir la condición de que su resta, del término en el que nos encontramos menos el límite, es menor que la distancia que tenemos desde epsilon hasta el límite. Y por último, si tenemos una constante, recordar que si tenemos y es igual a 5, ¿cuál era su gráfica? Ya sabemos que es la siguiente para toda x, ya sabemos que obtenemos el mismo valor funcional, en este caso 5. Bueno, pues en una sucesión nos pasa exactamente lo mismo. Los términos son esa constante. Si tenemos una sucesión que es igual a 5, que ya sabemos que lo representamos de esta manera, entre llaves, los términos de esta sucesión ya sabemos que es igual a 5 y todo esto se cumple. Bueno, pues para ver cómo empleamos nosotros la definición de la sucesión convergente, vamos a realizar un ejercicio donde vamos a tener una sucesión que es convergente y empleando la definición de sucesión convergente, vamos a ver que realmente es una sucesión convergente. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nos dice lo siguiente, que use la definición de la sucesión convergente para demostrar que la sucesión siguiente converge a 0. Ya vemos que esta sucesión converge a 0 porque ya vemos que según va aumentando n, como nos pasaba con esta sucesión de aquí, ya vemos que según va aumentando n, el denominador va aumentando y como el numerador es constante, ya sabemos que cuando n tiende a infinito, esta sucesión tiende a 0. Por eso sabemos que esta sucesión es convergente. Ahora, ¿cómo lo comprobamos empleando la definición de la sucesión convergente? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que escoger epsilon mayor que 0, que sea lo suficientemente cerca de 0, porque ya sabemos que es su límite, y a partir de ahí tenemos que encontrar ese entero positivo, donde ya sabemos que los enteros positivos que vengan después, sus términos cumplan con la condición siguiente de que a sub n, valor absoluto, menos el límite, sea menor que epsilon. Para todo entero mayor que ese entero de aquí.
Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Ya hemos visto que esta sucesión realmente converge a 0, porque ya vemos que el denominador va aumentando según va aumentando ese entero positivo, es decir, que cuando n tiende a infinito ya vemos que esta sucesión tiende a 0. Y como es convergente, para comprobarlo con la definición de la sucesión convergente, ya sabemos que epsilon tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser lo suficientemente cerca de 0. Es decir, que vamos a escoger que epsilon sea igual a 0,01. Bueno, pues ya sabemos que se tiene que cumplir esta desigualdad de aquí. Es decir, que aquí tenemos esta sucesión, o lo que es lo mismo, tenemos esta sucesión de aquí. Ahora bien, como ya vemos que este término menos 0 es igual al término, bueno, pues lo podemos dejar de esta manera. ¿Y por qué quito el valor absoluto? Porque aquí, como términos, siempre van a ser positivos. Es por ello, bueno, pues que lo podemos dejar de esta manera. Ahora bien, tenemos que encontrar ese entero positivo que a partir de ahí, cualquier entero positivo que venga después, cumpla con esta desigualdad. Y para ello, bueno, pues tenemos que despejar para n. Despejando para n, bueno, pues ya vemos que n tiene que ser mayor que 1 entre epsilon al cuadrado. Y como digo, escogiendo que epsilon sea 0,01, realizando la correspondiente sustitución, en esta de aquí, perdón, bueno, pues ya vemos que n tiene que ser mayor que 10.000. Y como ya sabemos que este entero positivo tiene que ser mayor o igual a esto de aquí, porque ya sabemos que aquí n, su término sí que va a entrar dentro de ese intervalo, recordar. Bueno, pues a partir de 10.000 ya sabemos que se cumple todo esto, es decir, que n mayúscula es igual a 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tenemos esta sucesión, que ya sabemos que va disminuyendo hasta que se aproxima a 0, bueno, pues si estamos en 10.000, vamos a suponer que 10.000 es esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que está dentro de este intervalo. Aquí tenemos a epsilon por arriba y por abajo. Y ya vemos que este término menos el límite, que es 0, esta distancia tiene que ser menor o igual a epsilon. Da igual que sea igual, porque a partir de aquí los términos que vengan después van a cumplir con esta condición de aquí. ¿Qué pasa si hubiéramos escogido epsilon mayor? Por ejemplo, si hubiese sido 1, que ya vemos que nos aproximamos a 0, pero aquí nos estamos aproximando más a 0. Bueno, pues que este entero hubiera sido mayor. Y como hubiera sido mayor, bueno, pues ese intervalo hubiese sido mayor, por ejemplo, aquí. Y como digo, ese entero hubiese sido menor. Lo tendríamos aquí en vez de 10.000, pues por ejemplo lo tendríamos en 8.000, por decir un número. En cambio, según nos estamos acercando con epsilon a este límite, este entero cada vez va a ser mayor y ya sabemos que a partir de ahí se cumple esta condición de aquí. Ahora bien, para saber si una sucesión es convergente o no, ya sabemos que tenemos que emplear el límite de esa sucesión cuando n tiende a infinito. Si el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito existe y obtenemos un número, ya sabemos que la sucesión es convergente. En cambio, si no existe, eso significa que la conversión es divergente y ya vemos que podemos tener dos opciones, o bien infinito o bien infinito negativo. Bueno, pues si el límite no existe, ya sabemos que la sucesión es divergente, y si existe, ya sabemos que es convergente. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para saber si una sucesión es convergente o divergente. Y para verlo con ejemplos, bueno, pues vamos a ver estos ejemplos que hemos visto anteriormente. Para esta sucesión de aquí, ya sabemos que es divergente, porque ya vemos que cuando n tiende a infinito, la sucesión tiende a infinito. Eso quiere decir que este límite de aquí no existe. Como no existe, ya vemos que esta sucesión diverge. Y para esta otra, ya hemos visto que cuando n era par obteníamos 1 y que cuando n era impar obteníamos menos 1. Bueno, pues cuando n tiende a infinito, ya vemos que este límite de aquí no existe. Como no existe, esta sucesión es divergente. Y en términos generales, ya vemos que la sucesión no se aproxima a una constante cuando n tiende a infinito, porque el término, este de aquí, ya vemos que se alterna entre 1 y menos 1 cuando n tiende a infinito. Cuando obtenemos 1, cuando n es par, y cuando obtenemos menos 1, cuando n es impar. De ahí que este límite no existe. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para saber si una sucesión es convergente o divergente empleando el límite. Nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar si la sucesión, esta que veis aquí, converge o diverge. Y para ello ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta función cuando n tiende a infinito. Y esto, bueno, pues ya lo hemos visto cuando vimos los límites. Vamos a verlo rápidamente.
Como tenemos que obtener este límite cuando n tiende a infinito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como aquí ya vemos que tenemos n en el numerador y también en el denominador, tenemos que eliminar esta n del numerador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividir el numerador entre n y todo lo que hacemos en el numerador lo tenemos que hacer en el denominador. Es decir, que aquí tenemos el denominador entre n. Ya vemos que esta n se cancela. Y aquí, en esta parte, en el denominador, bueno, pues tenemos n más 1, y aquí ya sabemos que tenemos n, y aquí tenemos n. Esto se cancela, y ¿qué nos queda? Esto que veis aquí. Bueno, pues tenemos que saber si este límite existe cuando n tiende a infinito. ¿Qué podemos ver en el denominador? Ya vemos que tenemos 1 y tenemos 1 entre n. El denominador va aumentando según va aumentando n, y como aquí tenemos en el numerador una constante, ya sabemos que cuando n tiende a infinito, esta fracción tiende a 0. Bueno, pues tendríamos en el denominador 1 más 0 es igual a 1. ¿Y qué nos pasa en el numerador? Bueno, pues vamos a suponer que no tenemos este número de aquí elevado a la n. Bueno, pues ya vemos que tendríamos lo siguiente, 3 entre 1, o lo que es lo mismo, 3. Bueno, pues ya vemos que su límite, cuando n tiende a infinito, es igual a 3. Pero ya vemos que tenemos este término de aquí, es decir, que tenemos menos 1 elevado a la n, y ya sabemos que cuando n es par obtenemos 1, y que cuando n es impar obtenemos menos 1. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, pues como digo, cuando n es par obtenemos menos 1, perdón, 1, al multiplicarlo por 3, bueno, pues ya vemos que obtenemos 3. Es decir, que este límite de aquí, este de aquí, teniendo aquí menos 1 elevado a la n, tiende a 3 cuando n es par, y ya vemos que tiende a menos 3 cuando n es impar, y recordar que solo podemos tener un límite. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que su límite no existe, y como su límite no existe, esta sucesión es divergente. Y cuando tenemos este caso especial, a esta divergencia se le conoce con un nombre especial. Es decir, en una sucesión como esta, para la cual tenemos estos dos límites, aquí tenemos negativo del límite, bueno, pues cuando tenemos esta situación de que no diverge, ya vemos que se lo conoce como diverge por oscilación, porque ya vemos que cuando es par en este caso es L, y que cuando es impar en este caso es menos L. Bueno, pues cuando tenemos esta situación, bueno, pues ya vemos que diverge por oscilación. Recordar cuando teníamos una constante, ya vemos que una sucesión de constantes se escribe de esta manera. En sentido común indica que esta sucesión converge y que su límite es igual a c. Y antes os he puesto el ejemplo de cuando teníamos y es igual a 5, bueno, pues ya habíamos visto que su gráfica era la siguiente. Ya sabemos que para todo número real, es decir, para toda x, obteníamos siempre el mismo valor funcional. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Como tenemos una constante, los términos para todo entero positivo siempre va a ser el mismo. Es decir, que si tenemos una sucesión como esta, donde tenemos a pi, ya sabemos que converge a pi, porque ya sabemos que cada término es igual a pi. Aquí tendríamos el ejemplo. Y ya vemos que aquí siempre se cumple la desigualdad de la definición de la sucesión convergente, porque ya vemos que para todos los términos que tenemos aquí, si se lo restamos al límite, en este caso va a ser 0, y ya vemos que siempre va a ser menor que epsilon, que está siempre comprendidos estos términos de aquí dentro de este intervalo. Ahora, ¿cuál es otra manera que podemos obtener ese límite cuando n tiende a infinito? Bueno, pues nos dice que podemos sustituir la variable discreta n, que hace referencia al entero positivo, por una variable continua x, que x ya sabemos que hace referencia a cualquier número real. Nos dice lo siguiente, que al determinar el límite de una sucesión, resulta muchas veces útil sustituir la variable discreta n por una variable continua x. Si una función es f tal que f de x es igual a este límite cuando x tiende a infinito, y el valor de f en los enteros positivos, f de 1, f de 2, f de 3 y así sucesivamente, concuerdan con los términos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente, de esta sucesión de aquí, esto es, estas igualdades de aquí, entonces necesariamente la sucesión a sub n tiene que converger al número L. Y para que se termine de entender, aquí tenemos esta gráfica. En azul ya vemos que tenemos esta función donde se están empleando todos los números reales a partir del 1, es decir, los números que tenemos comprendidos entre estos enteros positivos, de ahí que obtenemos esta curva. Y los puntos ya sabemos que hacen referencia a los términos empleando simplemente los enteros positivos, pero como se trata de la misma función, ya vemos que f de 1 tiene que ser igual a a sub 1, f de 2 tiene que ser igual a sub 2 y así sucesivamente, es decir, que coinciden
tanto los valores funcionales como los términos, porque se trata de la misma función. Ahora bien, si nosotros convertimos o sustituimos esta variable discreta n por la variable continua x, ya sabemos que fácilmente podemos obtener su límite. Y si obtenemos su límite para esta función, empleando la variable x, va a ser el mismo límite que si empleamos esta variable discreta n para los enteros positivos, porque ya sabemos que los valores funcionales tienen que coincidir, porque se trata de la misma función. Aunque aquí luego estemos indicando los valores funcionales para estos decimales de aquí, que están comprendidos entre estos enteros positivos, los enteros positivos siguen coincidiendo, porque como digo, se trata de la misma función. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que suponga que esta sucesión y f es una función tal que f de n es igual a sub n para todo n mayor que 1 o igual que 1. Bueno, pues si este límite de aquí, cuando se emplea la variable x, es igual a L cuando x tiende a infinito, entonces este límite también tiene que tender al mismo número cuando n tiende a infinito empleando los números enteros, porque ya sabemos que se trata de la misma función. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar 3 ejercicios y dejamos el vídeo. Tenemos que mostrar que esta sucesión converge, esta de aquí. Y como ya sabemos que podemos sustituir n por x, bueno, pues realizando esta sustitución ya vemos que obtenemos esta función, que se trata de la misma función. Aquí simplemente se están empleando números enteros positivos y aquí también se están empleando esos enteros positivos, pero también los decimales comprendidos entre esos enteros positivos. Pero ya sabemos que cuando estamos con los enteros positivos tienen que coincidir. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener el límite de esta función de aquí, cuando x tiende a infinito. Y ya vemos que realizando la correspondiente sustitución obtenemos esta forma indeterminada. Cuando tenemos esta forma indeterminada ya sabemos que tenemos que emplear la regla del L'Hopital. Bueno, pues para emplear la regla del L'Hopital ya sabemos que esta función es igual a esta de aquí. Recordar los logaritmos. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el límite de esta función cuando x tiende a infinito, sabiendo que tenemos una forma indeterminada empleando la regla del L'Hopital? Ya sabemos que tenemos que obtener la derivada del numerador y del denominador. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta otra función de aquí. Y a partir de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que obtener el límite de esta nueva función cuando x tiende a infinito. Y ya vemos lo siguiente, que tenemos esta forma de aquí. Mejor x. Bueno, pues ya sabemos que cuando el denominador va aumentando, cuando x se va haciendo suficientemente grande, bueno, pues ya sabemos que esto tiende a 0. Bueno, pues aquí tenemos su límite, pero recordar que se trata de esta función y necesitamos esta otra función, es decir, que hemos obtenido este límite, el logaritmo de esta función, cuando x tiende a infinito, bueno, pues ya vemos que es 0, y tenemos que obtener el límite de esta otra función y recordar las propiedades. Ya sabemos que este límite es igual a este otro límite de aquí, simplemente retirando el logaritmo. Como hemos retirado el logaritmo, ¿cómo eliminamos el logaritmo natural de aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos e elevado a 0. Y como tenemos e elevado a 0, ya sabemos que es igual a 1. Bueno, pues aquí tenemos el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Ya vemos que es igual a 1. Y como ya vemos que es convergente y que converge a 1, porque es su límite, ya sabemos que el límite de esta otra función, sustituyendo la x por la n, tiene que ser igual a 1, porque ya sabemos que todo esto se cumple. Vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que demostrar que esta sucesión de aquí, bueno, pues simplemente converge. Y para ello ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta función de aquí, pero si no queremos emplear los enteros positivos, ya sabemos que la n la podemos sustituir por x. Aquí lo tenemos. Bueno, pues realizando las correspondientes multiplicaciones obtenemos esta función de aquí y sustituyendo las x por infinito, porque ya sabemos que tenemos que obtener este límite cuando x tiende a infinito, obtenemos nuevamente esta forma indeterminada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Emplear la regla del L'Hopital, es decir, que tenemos que obtener la derivada del numerador y del denominador. Ahora bien, si obtenemos el límite de esta nueva función cuando x tiende a infinito, nuevamente tenemos esta forma indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir empleando la regla del L'Hopital. Seguimos con la regla del L'Hopital, obtenemos las derivadas correspondientes, nuevamente tenemos aquí otra forma indeterminada y ya sabemos que tenemos que seguir aplicando la regla del L'Hopital. Aplicando la regla del L'Hopital nuevamente, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta nueva función. Que ya vemos que 120 entre 36, bueno, pues tenemos 10 tercios. Bueno, pues tenemos que obtener el límite de esta nueva función cuando x tiende a infinito, y ya vemos que la nueva función es 10
tercios. Como tenemos una constante, ya sabemos que el límite de esta función es igual a 10 tercios. Y eso quiere decir que el límite de esta función, cuando tenemos enteros positivos, cuando n tiende a infinito, es igual a 10 tercios, porque recordar que todo eso se cumple. Y por último, vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar si esta sucesión de aquí es convergente. Y nuevamente, como estamos con enteros, ya sabemos que podemos emplear la x. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esta nueva función. Bueno, pues tenemos que obtener el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Y digo de esta nueva función porque aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer dentro de esta raíz cuadrada. Bueno, pues ya sabemos que tenemos x y aquí tenemos 9x más 1. Tenemos que eliminar esta variable del numerador. Y ya sabemos que tenemos x entre x y todo lo que hacemos en el denominador, en el numerador, lo tenemos que hacer en el denominador. Aquí lo tenemos. Nuevamente ya vemos que tenemos lo siguiente, 9x entre x más 1 entre x. Esto se cancela y ya vemos que obtenemos esto de aquí. ¿Qué podemos ver en esta fracción? Bueno, pues ya sabemos que cuando x tiende a infinito, esta fracción tiende a 0. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que tenemos un noveno. ¿Cuál es la raíz cuadrada de un noveno? Bueno, pues ya sabemos que es un tercio. Bueno, pues este es el límite de esta función, que ya sabemos que es igual al límite de esta otra función cuando tenemos enteros positivos, porque ya sabemos que todos estos valores coinciden. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a seguir con esto de las sucesiones, donde vamos a ver las propiedades de las sucesiones. Hasta la siguiente.